del desarrollo son las destrezas que la mayoría de los niños son capaces de realizar cuando alcanzan una determinada edad. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio el doctor Ángel Cermeño, neurólogo pediatra. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿cuándo se comienzan a monitorear los hitos del desarrollo? ¿Esto es desde el momento del nacimiento, esas primeras consultas con el pediatra? Sí, señor. Bueno, agradecido nuevamente pues, por la invitación y por darle esta prioridad a lo que es el neurodesarrollo. Yo pienso que ese es un tema que hay que abordar muchísimo, en el cual hay que generar mucha conciencia en los padres, porque el neurodesarrollo le pasa a la mamá por la cara, le pasa al pediatra por la cara y nos pasa todo. Entonces podemos ver entonces que los hitos del neurodesarrollo son como pequeñas metas que deben irse alcanzando en unos periodos estimados de tiempo, ¿ok? No son periodos tan rígidos, pero son unos periodos que te van diciendo que el niño debe ir haciendo ciertas cosas. De no hacerlo o de hacerlo muy después de ese tiempo, eso nos puede traducir que el cerebro está presentando alguna problemática. Entonces, esas problemáticas deben ser abordadas de manera oportuna. ¿Por qué es importante la identificación temprana de los retrasos en el desarrollo, si los hubiese? Mira, yo siempre digo, pues, y se lo digo a veces a las mamás, que incluso mejor que una tomografía, mejor que una resonancia, mejor que un estudio cualquiera, es ver cómo va la evolución de tu hijo. Solamente por ponerte un ejemplo, no es habitual que tú llames a un niño por su nombre y no te voltee a ver. Eso es algo que puede suceder en la cotidianidad. A veces sucede que un niño se queda horas pegado frente al televisor y la mamá piensa que el niño está tranquilo. Y resulta que eso puede esconder incluso una situación como un autismo, dado que el niño prefiere estar como aislado en vez de la integración social. Cuando un niño de repente... ¿El contacto visual, por ejemplo, cuando la mamá está amamantando? El contacto visual es supremamente importante, que responda al llamado por su nombre, que tenga seguimiento visual, que tenga sonrisa social. Toda esta serie de elementos forman parte de una serie de hitos o digamos metas, pues para que la gente nos entienda mejor, metas esperadas que el cerebrito del niño debe ir cumpliendo en unas épocas estimadas o en unos periodos estimados. En el caso de los bebés prematuros hay quizás mayor tardanza en el alcance de los hitos. ¿Cómo se evalúa un bebé prematuro? Si bien es cierto que el niño con prematuridad tiene, digamos, un rezago, digamos, desde el punto de vista temporal, porque nacen antes de tiempo, obviamente, llega un momento donde por edad corregida, uno puede estimar cómo será la evolución del niño prematuro. Llega un momento donde el niño prematuro y el niño a término se estabilizan en cuanto a lo que uno espera en su neurodesarrollo. Entonces es importante saber que un niño prematuro tiene ciertos factores de riesgo neurológico que no los posee el niño a término. ¿Cuáles son esas habilidades que debe tener el niño durante los primeros 6 meses de vida? Por ejemplo, ¿qué tan importante es el gateo? ¿Por qué especialistas recomiendan no saltarse esta etapa? Claro, mira esto, fíjate esto, la mejor manera de entender esto es con estos 4 dedos. Usted va a decir que el neurodesarrollo tiene 4 áreas que son determinantes, ¿ok? Motor grueso, motor fino, lenguaje y socialización. Esas 4 cosas. ¿Por qué motor grueso? Porque el motor grueso te permite saber que el niño se sienta, que el niño gatea, que el niño corre. Eso es importante. Motor fino, porque comienzan las destrezas de la pinza. Lenguaje, porque obviamente el lenguaje es la interacción con la comunicación, y la socialización, que obviamente es el contacto visual, la sonrisa social y el interés de interactuar con otros niños. Estas 4 esferas, evalúelas siempre en su hijo. El gateo, doctor, ¿es importante? ¿Qué pasa si nos saltamos esta etapa? ¿Es grave? ¿No es grave? Mira, sucede que no todos los niños gatean, ¿ok? Existe la creencia popular de que si el niño no gatea es malo, y no necesariamente. Hay niños que no te gatean. De hecho, hasta un 25-30% de los casos no gatean, ¿ok? Y eso no significa que efectivamente exista una alteración. Las alteraciones las comenzamos a ver, y seguramente lo vamos a tocar en el transcurso de la entrevista, cuando los tiempos estimados para que cumpla una función determinada no se cumplen. O peor aún, cuando el niño ya lleva 1 año y medio, 2 años, te hablaba chévere y de ahí comienza un retroceso. Entonces, tanto las regresiones del neurodesarrollo como el no avance del neurodesarrollo son alteraciones que tanto el pediatra como el neurólogo deben seguir. ¿Cuál es el origen de estas alteraciones? ¿Hay componente genético? En la mayoría de los casos, ustedes como neuropediatras evalúan los antecedentes de este niño. ¿Cómo es ese diagnóstico que hacen?
Correcto. Desde el punto de vista teórico se dice que el condicionante genético tiene, digamos, por supuesto, prevalencia, tiene importancia, pero la genética sin la interacción social, sin la interacción ambiental, eso debe ir de la mano. ¿Okay? Eso tiene muchos elementos tanto de tipo cultural como de tipo idiosincráticos de cada persona, cómo cría una familia determinadamente un niño, ¿no? Entonces lo que te puedo decir es que cada hito del neurodesarrollo tiene un tiempo estimado. Ese tiempo estimado está influenciado por un condicionante genético que trae y la interacción ambiental que existe. Ahora, ¿por qué se puede producir una alteración del neurodesarrollo? Y es ahí lo importante, no dejarlo pasar. Porque cuando usted lleva un niño al pediatra y al año no te mira a los ojos, no te dice ni siquiera papá, no te dice mamá, y de repente el pediatra pudiera decirle, no te preocupes, él va a hablar más tarde. De repente banalizar ese simple síntoma puede esconder, bien sea un problema como autismo, puede esconder un problema a nivel de su cerebrito. Es decir, no debemos banalizar los retardos o los retrasos en el neurodesarrollo, ni a nivel social ni a nivel médico, y hay que reconocer que eso ocurre todavía. A veces banalizamos cada uno de estos retrasos y no le damos la importancia que tiene, y cuando vamos a actuar es tarde. Entonces, la intervención temprana es lo que a nivel mundial se estipula, pues que actuemos tempranamente cuando encontramos alguna alteración del neurodesarrollo. ¿Qué se debe esperar de un niño al año? Ok, el año de edad vamos a repasarlos por estas 4 esferas, ¿ok? Ya debe suceder sostén cefálico, sedestación, rolado. Sostén cefálico, levantar la cabecita. Ya debe voltearse, ya debe sentarse. Los niños que van a gatear ya debieron haber gateado. Incluso deben ya alcanzar la bipedestación. Eso desde el punto de vista motor. Desde el punto de vista motor fino, la pinza, aunque no está desarrollada, de repente la puede agarrar y cae. De repente no es un agarre perfecto, pero ya es un alcance más preciso. ¿Qué otra cosa? Desde el punto de vista social, tiene que verte a los ojos, responder por el llamado. No es habitual, no es normal y no podemos normalizar que el niño pase horas frente a una televisión o frente al celular y que eso sea considerado como que el niño es tranquilo. Eso puede ser una desviación del neurodesarrollo en su esfera social. El lenguaje es todo un capítulo. El lenguaje es demasiado importante porque hay 2 lenguajes, el lenguaje que se habla y el lenguaje que se entiende. Muchas veces un niño no te dice papá y mamá, pero te puede señalar dónde está papá, dónde está mamá. Exacto. ¿Dónde está la naricita? Te dice, ¿dónde está la boca? O sea, hay un nivel comprensivo importante. Entonces, ambas esferas o ambas dimensiones del lenguaje deben ser estudiadas, tanto por el pediatra como por también la parte de neurología infantil.